Hola, mi nombre es Yunuera Anaí Ábrego García y compartiré con ustedes el artículo titulado Estrategias didácticas para la prevención y disminución de la violencia de género en educación preescolar, publicado en coautoría con la doctora Luzanita Gallardo Valderas y la doctora Ana Rosa de Jesús Mora Ortega, para el Congreso de la Academia Journals 2022, realizado en Morelia, Michoacán, México. Esta investigación se divide en introducción, planteamiento del problema, antecedentes teóricos, descripción del método, resultados, comentarios finales y referencias. Introducción. La siguiente investigación se realizó con un grupo de alumnos y alumnas de tercer grado de preescolar y madres de familia del Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia, ubicado en la ciudad de Morelia, Michoacán. Este estudio centra su análisis a partir de los resultados de dos instrumentos diagnósticos aplicados al alumnado y a las madres de familia, con el propósito de detectar los tipos de violencia ejercida y recibida que han experimentado. Con el fin de disminuir estas prácticas, se aplicaron estrategias de intervención basadas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar y en diversas actividades lúdicas dentro del aula. Antecedentes teóricos. El sustento teórico se divide en dos secciones. La primera, referida a los tipos de violencia de género que afectan a las personas. La segunda, aborda las estrategias didácticas que el Programa Nacional de Convivencia Escolar PENSE ofrece para la prevención y disminución de dicha violencia, así como para la eliminación de las barreras que limitan el desarrollo óptimo e integral del alumnado de educación preescolar. Justificación del estudio. La adquisición de nuevos aprendizajes, la erradicación de la violencia, la sana convivencia, la educación socioemocional, el desarrollo integral del alumnado es una tarea y un compromiso importante que implica la participación activa de las familias y del colectivo docente. Esta debe responder directamente a las necesidades de los niños y niñas. A medida de que existan y se apliquen estas estrategias de intervención, atenderemos las necesidades propias de la infancia y con ello se crearán relaciones positivas entre las familias que a su vez se verán reflejados en el desenvolvimiento del alumnado en el aula escolar. Descripción del método. Enfoque de estudio. El diseño de la investigación se plantea con un enfoque mixto, transeccional, con alcance descriptivo, que se realizó durante el ciclo escolar 2021-2022. Universo y muestra. Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de Morelia, Michoacán, México. La población total la integran 200 estudiantes. Se seleccionó una muestra a conveniencia, conformada por 13 niños y 12 niñas, así como 22 madres de familia del mismo grupo. Instrumentos de recolección de datos. Se utilizaron dos instrumentos para recolectar la información cualitativa y cuantitativa. El primero de ellos fue un cuento interactivo, a través del cual se obtuvieron datos sobre las experiencias personales de 25 niños y niñas. A través de esta estrategia se crearon situaciones problemáticas en las que los participantes elaboraron una historia basada en vivencias propias. Este instrumento se convirtió en un medio para el intercambio de datos sobre el contexto familiar en el que se desenvuelven, además de determinar las causas de ciertos comportamientos y lenguaje que practican dentro del aula escolar. El segundo instrumento fue un cuestionario para las madres de familia, a través del cual se realizó la detección de 7 tipos de violencia de género: física, sexual, psicológica, estructural, social, económica y digital, a través de 64 preguntas que abordan 3 aspectos: datos personales, datos familiares y tipos de violencias recibidas y ejercidas. Resultados. La sistematización de resultados se presenta en dos apartados, considerando los datos obtenidos a través de los dos instrumentos de recolección de datos. Cuento interactivo. Con base en la información obtenida a través de la estrategia de un cuento interactivo con el grupo de preescolar que integra la muestra, se identificaron distintos tipos de violencia ejercida y recibida por los niños y niñas, misma que se muestra en la siguiente figura. 13 participantes manifiestan recibir violencia física. 4 manifiestan recibir violencia sexual. 12 integrantes sufren violencia psicológica. 20 de 25
manifiestan recibir violencia digital. Cuestionario sobre violencia de género. El cuestionario se aplicó a 25 madres de familia, solo 22 lo respondieron. El procesamiento de los datos refleja que los 22 casos son válidos. Los datos estadísticos muestran un alfa de Cambridge de .877, lo que significa una alta fiabilidad de la información. La estadística descriptiva sobre violencia de género ejercida y recibida que mostramos a continuación nos muestra que la tendencia central de violencia estructural ejercida y recibida por las madres de familia participantes es el tipo de violencia con mayor promedio de incidencia, seguidas de la cultural y la violencia psicológica. Resultados de las estrategias aplicadas. Una vez que se obtuvieron los resultados cualitativos en el cuento interactivo con los alumnos y cuantitativos en el cuestionario para madres de familia y que se identificaron los índices por tipo de violencia de género ejercida y recibida, se procedió a la aplicación de las estrategias planteadas por el PENSE, considerando los 6 ejes temáticos básicos y el eje transversal sobre promoción de la igualdad de género. Se realizaron actividades grupales en las que se involucró a las familias de las alumnas y alumnos del grupo, en las que hubo espacio para el esparcimiento a través de actividades significativas, en las que las y los pequeños tuvieron la oportunidad de convivir con sus madres, a través del contacto físico en actividades recreativas y talleres sobre temas de educación socioemocional impartidos por especialistas. Conclusiones. La violencia de género no es un fenómeno aislado, es el resultado de múltiples factores, pero toma fuerza cuando el contexto sociocultural lo justifica, lo ignora, lo promueve y lo tolera. Por ello, los docentes, formadores y guías de la primera infancia necesitan implementar acciones concretas que disminuyan estas prácticas, trabajar en colaboración con las familias para establecer vínculos afectivos sanos, ya que romper patrones y círculos de violencia es una responsabilidad compartida. Recomendaciones. Es importante dar un mayor impulso a la formación de docentes en materia de violencia de género y los derechos humanos. Involucrar a todo el personal docente de las escuelas impactaría en la comunidad escolar y en la sociedad. En primera instancia, se puede contribuir en modificar actitudes y roles dentro del aula escolar. Se requiere implementar estrategias para generar vínculos afectivos en las familias, entre la escuela y entre el alumnado con sus pares, a través de estrategias como charlas, actividades o proyectos con las alumnas y los alumnos para la construcción de una cultura donde se considere la igualdad de género como algo indispensable para establecer una sana convivencia escolar y familiar.